Comenzamos con Encuentro de Tarde en el espacio de Conocemos la Universidad Nacional de La Pampa. Esta semana nos acompaña Paula Laguarda y González Schein Guillermo, profesores de la universidad, también encargados en el sector del Centro de Producción Audiovisual. Vamos a estar charlando porque juntos llevaron a cabo, junto a otros docentes y estudiantes de esta Casa de Altos Estudios, un trabajo de extensión universitaria que tiene que ver con el libro de los 50 años de la televisión pública pampeana, ex Canal 3. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge este proyecto, si fue un pedido, si fue una iniciativa que tenía la universidad. Bueno, este proyecto surge en el año 2022, cuando se cumplieron los 50 años de esta casa, de Canal 3, la televisión pública pampeana, y en ese momento se acercan la directora de Comunicación Social de la provincia y el director de Canal 3 a pedir a la Facultad de Ciencias Humanas la posibilidad de de realizar un convenio para llevar a cabo una investigación sobre la historia del canal, y allí entramos nosotros en escena junto a Belén Alonso, quienes hemos sido los coordinadores primero del proceso de investigación y bueno, y ahora los editores del libro. Bien, ¿cómo fue el diagrama de este proyecto? Bueno, en principio lo que hicimos fue conformar un equipo de trabajo. Ahí sumamos también pasantes de la universidad, dos pasantes de dos estudiantes de comunicación social, un estudiante de historia. Con ellos un poco coordinamos lo que sería todo el trabajo de investigación. La investigación fue bastante ardua porque no hay tanto, aunque puede parecer decir, bueno, no son tantos 50 años por ahí, tal vez, qué sé yo, un número importante, pero no es tanto a nivel histórico como para no decir no hay tanto material, pero en realidad no hay mucho material, así que hubo que bucear un poco en archivos personales, empezar a contactar ex trabajadores o gente que ha tenido alguna relación con lo que fue el comienzo de esta emisora, y a partir de ahí empezamos a trabajar con entrevistas personales a gente, como te digo, ya que ha estado presente en todos estos años en el canal. Y bueno, a partir de eso fue que se fue empezando a trabajar toda esta investigación, que concluye con un libro que un poco cuenta la historia de esta emisora en estos 50 años, pero vinculado también a todo lo que ha sido también el crecimiento de la provincia. O sea, el canal no está muy alejado tampoco o sea, ha acompañado el crecimiento de la provincia también. Fue en paralelo. ¿Qué fue el aporte que pudieron realizar las chicas pasantes y pensando también en su formación académica, que es un poco la pata, ¿no?, que tiene la extensión universitaria? Bueno, los pasantes fueron Diego Aguirre de la carrera de Historia y Agustina Dígel y Sol Casajús de Comunicación Social. Y bueno, estuvieron acompañando todo el proceso de investigación, trabajo en archivo, cómo se relevaban distintos tipos de documentos, prensa gráfica, boletín oficial, distintas normativas vinculadas a la historia del canal. Y luego también, sobre todo con Guillermo, trabajaron en la parte de entrevistas, de poder participar en el hacer la entrevista, en la desgrabación de entrevistas, que fue una tarea exclusivamente a cargo de ellos también, tanto de entrevistas que hicimos como de entrevistas que ya teníamos hechas con anterioridad. Guillermo y yo ya habíamos estado trabajando en parte de la historia del canal para otras investigaciones, entonces ahí recuperamos inclusive entrevistas de primeros directores, jefes de programación que ya teníamos procesadas y también se incorporaron a este trabajo. Fueron parte del trabajo. Pienso que si hubo dificultades respecto del archivo, pensando en este cambio de lo analógico a lo digital, y hablabas un poco del proceso de crecimiento de esta institución respecto también del crecimiento de la provincia, y que fue importante y que también a la vez fue de la mano. Sí, es lo que te decía antes, no hay tanto y hay que buscar mucho. Hay mucho en archivos personales, hay algo en los archivos provinciales, pero mucho tiene que ver también esto, lo tecnológico. En verdad,
todo lo que es la primera etapa, a lo mejor hay más de esa primera etapa que de la segunda etapa. Digamos, todo lo que es fílmico, aún, o sea, hay algo que se ha recuperado, hay material. Ahora ya cuando llega la etapa del video, la etapa del VHS, por ejemplo, es más difícil de conservar ese material porque es un material que puede ser regrabable, que no es lo que ocurría con el fílmico no se puede regrabar. Entonces, en verdad donde más problemas tuvimos para conseguir información no fue de la primera etapa ni de la última obviamente, sino por ahí 80, 90, esas décadas son las que más complicado estuvo el tema de la investigación para acceder a información. Bien. ¿Cómo finalmente le dieron forma a este libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Si alguien trabajó en la portada? ¿Cómo es la imagen final? Bueno, el libro está en instancia de haber entregado ya el manuscrito completo. Tuvimos una instancia de correcciones, de devoluciones, de diversas lecturas y finalmente corregimos y entregamos la versión de parte de nuestra parte, digamos, el manuscrito listo. Ahora se iniciará por parte de, el canal también y la Dirección de Comunicación Social, el proceso de edición en el que, nosotros estamos a disposición, pero ya ahí hay todo un proceso editorial que intervendrá el diseño y demás. La estructura del libro, es un libro que tiene una estructura cíclica, podríamos decir, y medio en espiral, porque hay toda una introducción que tiene que ver con la historia más cronológica del canal, y después de esa primera, que ese es un capítulo que escribimos entre los tres, después en el resto del libro sumamos a diversos docentes, sobre todo de la carrera de Comunicación Social, también de Historia, que fueron docentes, investigadores, que fueron aportando su especialidad y focalizamos en temas particulares, lo que tiene que ver, tecnología, lo que tiene que ver con televisión para las infancias y televisión educativa, lo que tiene que ver con la comunidad de trabajadores, trabajadoras del canal y la dimensión laboral también, lo que tiene que ver con deportes, con la cuestión cultural, la identidad cultural y cómo aparece la identidad pampeana en toda la programación del canal a lo largo de los años y su relación además con la comunidad pampeana, la cuestión más legal, cómo se inserta en un sistema de medios y de medios públicos particularmente, entonces hay todo un análisis de cómo el canal va articulándose con otros medios del país y de la región patagónica también. No sé qué más me estoy olvidando, pero son 12. Y cerramos con un broche de oro, diversas aristas, y cerramos con un broche de oro que es la desgrabación y corrección por él mismo de la conferencia que dio Martín Becerra por los 50 años del canal sobre qué pasa con el futuro de la televisión frente a la emergencia de nuevos medios y del streaming y de otras plataformas. Entonces, está desgrabada, que la desgrabaron las pasantes y después él la corrigió y gentilmente se dio el texto para publicarlo. Bien, ¿cuál es la importancia que tiene para un canal, pero también para la universidad, poder hacer una síntesis de 50 años en un libro? Primero hay que decir que este no es el primer libro de aniversarios de instituciones que se hacen, porque desde el Instituto de Estudios Sociohistóricos, a través de lo que en principio fue el programa de Historia de los Pueblos, que luego se transformó en Historia y Comunidad, se viene trabajando ya hace muchos años, más de una década, con los distintos aniversarios, primero de pueblos, pero después de instituciones como escuelas. Ahora se está trabajando con clubes deportivos, o sea que ya había todo un entrenamiento para afrontar esto que fue pensar en la historia de los 50 años, pero además, de Canal 3, ¿no? Pero además, si bien ya teníamos un entrenamiento, esto fue radicalmente distinto por el tipo de institución que era, y además, implicó también articular un equipo multidisciplinario y con muchos saberes diferentes, porque necesitábamos distintos ángulos para abordar las dimensiones de lo que era la historia del canal.
Bueno, y ahí pudieron aportar la tecnología, el cine, la producción, la sociología de parte de Belén. ¿Cómo fue ese trabajo en equipo con los coordinadores? Sí, y con también los diferentes docentes investigadores que también sumaron lo suyo. Nada, ya digamos, nos conocíamos y hemos trabajado en conjunto en otros momentos, entonces la dinámica de trabajo fue muy fluida y creo que el resultado del libro también un poco lo refleja. Es también un poco de la historia de cada uno de nosotros, porque el canal también, no solamente como investigadores, sino que nos ha atravesado como espectadores a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, y aparte, no es lo mismo lo que era la televisión en otras épocas que lo que es la televisión ahora, y sobre todo lo que era la televisión en La Pampa. O sea, hoy son, como decíamos en el caso de lo que era el libro de Martín Becerra, en la conferencia, hablamos de plataformas y un montón de modos en los cuales uno puede acceder a la imagen o a la información. En otras épocas Canal 3 era lo único que estaba, no estaba 24 horas, entonces es parte de la historia de la provincia, pero también es nuestra historia personal. Tal cual. Y pienso también en ese mapa de medios que estudiamos tanto en la carrera de comunicación social, que sentar una institución pública frente a un oligopolio, frente a lo comercial, que va desde la publicidad hasta el querer vender, hasta que el producto comunicacional que se está ofreciendo tenga una rentabilidad, habla, ¿no?, de una vigencia de la institución, de poder haber prevalecido frente a eso durante 50 años en una provincia pequeña como es La Pampa. El sostenerse como medio público, eso es muy importante, sobre todo en estas épocas donde se discute mucho, por lo menos está, digamos, presente otro tipo de discursos. El hecho de sostener un medio público es importante en la provincia. ¿Cómo están con otras investigaciones y proyectos de extensión universitaria frente al contexto nacional de financiamiento que están sufriendo las universidades, sus trabajadores, los trabajadores no docentes y también los investigadores e investigadoras? Bueno, es un contexto extremadamente difícil porque no hay ningún tipo de financiamiento. Yo antes te hablaba, no sé, de la historia de los pueblos, ¿no? Eso implica desplazarse, implica poder ir a hacer entrevistas, implica poder moverse archivos, implica, no sé, recursos para llevar a cabo, en ese caso, la extensión, pero también las investigaciones que cada uno de nosotros, integrantes de equipos y de institutos, llevamos a cabo, y es bastante difícil hacer las cosas sin dinero. No obstante, seguimos trabajando porque es parte de nuestra tarea, digo, además de dar clases cada uno de nosotros, investigamos y hacemos extensión y evaluamos y participamos en numerosas actividades tanto internas de la institución como hacia afuera, como las prácticas comunitarias, como coordinar las pasantías y demás, y lo seguimos haciendo. A mí particularmente, más allá de la cuestión económica, financiera, que es importante porque obviamente tenemos familias, necesitamos que nuestro trabajo tenga una retribución, pero además de eso me preocupa por ahí un poco la cuestión de las agresiones, de la violencia, del menospreciar nuestro trabajo, de pensar que no es importante lo que hacemos, de formar profesionales, y además de formar profesionales que estén comprometidos con la sociedad en la que estén pensando en esto, por ejemplo, en trabajar con sus instituciones, con sus pueblos, y parece que para algunos sectores esto no importara y digo, va más allá del financiamiento, es prender la televisión o los medios y escuchar por ahí a veces que quienes son autoridades y demás nos ponen en un lugar muy feo, ¿no? Guillermo, ¿algo más que quieras agregar? No, lo dijo, creo que comparto plenamente lo que dijo Paula. Es un contexto complicado, es un momento difícil, no solamente el financiamiento, sino también esa percepción acerca de la importancia de la universidad y de la educación pública sobre todo. O sea, hay que pensar algo que tampoco se habla mucho, pero lo que es la importancia de una universidad pública acá en esta provincia, que va más allá de la cantidad de egresados, números o lo que sea, es una posibilidad de
de poder acceder a una educación superior, a poder acceder a otra vida, poder el tan mentado ascenso social. Hay gente que no puede viajar, o sea, si pensamos en solamente tener 3 universidades, 4 universidades en puntos centrales del país, mucha gente se va a quedar afuera. Y bueno, es eso lo que está en discusión también, y por ahí no es mucho lo que se escucha, lo que se escucha por ahí es otra cosa. Les agradecemos que estén aquí. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Bueno, charlábamos un poquito de este libro que realizaron investigadores e investigadoras, pasantes y pasantes de la Universidad Nacional de La Pampa, frente a los 50 años de la televisión pública pampeana, en una síntesis de libro que seguramente muy pronto vamos a poder leer, conocer, tener en nuestra biblioteca de colección. Hoy, en este marco, están todos y todas invitadas a partir de las 22 horas a una vigilia que se va a estar desarrollando en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, en el hall de ingreso, allí en la sede central sobre la calle Coronel Gil, esperando que finalmente diputados, diputadas y todo el Congreso de la Nación puedan llevar adelante la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y de calidad, y rechacen el veto del presidente Javier Milei. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Encuentro de Tarde.